Está Laura hoy con nosotros, ha vuelto, después de mucho tiempo que no la veíamos acá en el estudio. Hola bueno, Laura, buen día. Buen día, buen día, buen día. Buen día, Elsa. Buen día. Programa especial hoy. Programa especial. Media falta por la tardanza. Bueno. Porque estamos cumpliendo 10 años, ¿no? de programa, así que nos damos hoy un lujo enorme. Así que Laura... Bueno, empezamos. Tenemos el honor de tener con nosotros a Elsa Pavón. Elsa Pavón, psicóloga social, enfermera, vicepresidenta de la asociación Anaí, además de muchas otras actividades. Elsa Pavón es abuela de Paula Logares. Paula es la primera nieta identificada mediante el análisis genético y restituida a su familia. Su hija Mónica Greenspoon y su yerno Claudio Logares continúan desaparecidos. Elsa Pavón es la primera abuela que recuperó a su nieta apropiada, Paula Eva Logares. Elsa no se fue a su casa a disfrutar de su nieta y su familia. Ella, en solidaridad con las demás abuelas, sigue la lucha hasta el día de hoy, hasta que encontremos al último o última nieta o nieto. Elsa Pavón es personalidad destacada en derechos humanos por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Elsa también fue homenajeada por la FUBA como sinónimo de lucha contra la impunidad. Nada más y nada menos es Elsa Pavón, seguramente muchísimas otras cosas que no las decimos acá, pero bienvenida Elsa, muchas gracias y mucho gusto de tenerte. Muchísimas gracias, buen día. Buen día. Yo también encantada de estar acá, así que bueno, y compartir este festejo de ustedes de 10 años, ¿no? Muy interesante. Así es. Bueno, Elsa, la verdad que es una enorme alegría tenerte. Por aquí ha pasado Norita, por aquí ha pasado Mirta, así que Elia, así que bueno, es también un honor para nosotros tenerte. Y bueno, muchas cosas queremos charlar contigo. En principio, bueno, ¿cómo es la historia de tu hija, de tu yerno, de Paula? ¿Cómo empezó ese acercamiento, en principio, a la búsqueda, a tu acercamiento a abuelas? ¿Cómo fue ese proceso largo, ¿no? Y sí, de mucha lucha. Largo, pero lo hacemos cortito, comprimido para... Sí. Bueno, todo este drama comienza el 18 de mayo del 78 con la desaparición de mi hija, su esposo y su hijita de 23 meses en aquel momento, en el marco del Plan Cóndor en Montevideo, Uruguay. Bueno, en mi búsqueda al comienzo, cuando empiezo a investigar, de tratar de saber qué pasó con ellos, yo viajo al Uruguay. Bueno, allá, la verdad que en todos lados donde había niños me recibieron, me permitieron ver los nenes de la edad de Paulita. Bueno, no la encontré, con lo cual volví a Argentina y empecé a trabajar acá, buscando sobre todo en Capital. Y cuando terminé lo que consideraba que estaba más o menos a mi alcance, porque hay mucho para buscar, decidí ir a La Plata, o sea, pensando en la central de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, fui a un juzgado de menores donde me encontré allí con 5 señoras, entre ellas que fue la que se me acercó, Chicha Mariani, la creadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, me preguntó qué me pasaba, le dije, y me ofreció unirme a ellas porque no me iban a atender sin tener sin que me hayan dado el espacio, no me sale la palabra, perdón. Claro, no tenías una citación, claro, entonces ahí... No, yo iba... Claro. A hablar con el juez, pero la verdad, estoy hablando de hace 48 años atrás, no tenía la menor idea de nada, ama de casa, claro. Trabajadora de salud, o sea, nada que ver con lo que fuese ni política ni nada. No sabías lo que era una audiencia con su señoría. No, para nada. Bueno, la cuestión es que me uní a ellas, acepté entrar con ellas
Y bueno, y después con Chicha, hasta que Chicha partió hace 5 años, y ahora siguiendo el trabajo de lo que ella dejó marcada con respecto a memoria y verdad, ¿no? Tenemos la casa Mariani Teruggi en La Plata, Claro. donde es una manera de mostrar qué es lo que sucedía en aquella época, ¿no? Así es. En esos primeros tiempos he escuchado que vos contaste que les decían la 007 a ustedes. Sí, ¿No? sí, Mirta, los Chicha, Licha. los jueces decían, porque decían que ellos les encargaba a la policía y por supuesto no encontraban nada. Obvio. En cambio Chicha lo que hacía era hacer un seguimiento del chico que nos habían dicho, porque con Abuela se trabajó con las denuncias de la sociedad, ¿no es cierto? Claro. Entonces hacía toda la investigación de la casa, de las fotos, de los edificios, el lugar, o sea, hacía una cosa exhaustiva porque desde el juzgado no lo conocíamos. Estamos hablando de ahora hace 40 años atrás, Claro. cuando empezamos a hacer las denuncias en la justicia, ¿no? Estamos hablando de años 79, 80. ¿Esa es la época de la búsqueda? No, en ese momento no había denuncias. Todavía no había. La primera denuncia que se hace es la de Paula, que es el primer día hábil de la democracia, el 13 de diciembre del 83. En el caso de Paula es como... Porque también se disfrazaban, hacían de todo, porque eso salió un botín de guerra, un documental ya de muchos años, yo recordé después la historia. ¿Y de Paula cómo es que consiguieron? Porque no había celular, no es como ahora. Claro, perdón, porque Fue todo medio artesanal como encontraron a Paula. nosotros siendo profes también de la escuela y demás, cuando uno cuenta los pormenores un poco de la búsqueda de las abuelas, claro, los pibes y las pibas hoy no pueden creer que era algo casi artesanal, esa búsqueda de reconstruir un rompecabezas. Sin el casi. No, sin claro. el casi. Y reconstruir. Estábamos aprendiendo, creando Exacto. caminos, cuidándonos, y al mismo tiempo, después cuando Claro. comienzan las denuncias ante la democracia, era esta búsqueda de poder mostrar lo máximo, porque si no te llevaban a punte. Claro. Y ahí también leímos en varias entrevistas cómo fue también en el año 78, después 79, 80, bueno, hay un viaje a Clamor, que era, ¿no? Viaja Chicha con Claro, Mirta. viaja Chicha con Mirta. Y ahí, o sea, ¿por qué eso es también importante en el marco de los comienzos de la búsqueda? Es que era la búsqueda de salir a buscar ayuda. En nuestro caso era para buscar los chicos. Claro. A ver, hubo un momento en el cual yo personalmente me di cuenta que tenía que separar. O sea, cuando yo me incorporo a Abuelas con Chicha, la institución tenía 1 año y algo. La institución nació el 21 de noviembre del 77. Claro. Y yo me estoy incorporando en agosto del 78, que es cuando yo encuentro a la señora. Perdón, No, y hablamos de Clamor y... ¿Qué era entonces, Clamor en realidad? Para la gente por ahí que no sabe. Clamor era una institución religiosa, digamos. Claro. Que era donde generalmente iban, que protegían a los presos y a los inmigrantes. Claro, en Brasil. En Brasil. Claro. Entonces fue el primer destino, porque para poder salir del país también teníamos que juntar las monedas. Claro. Estamos hablando de una época dura, difícil, sin comunicación. Claro. Yo siempre digo que lo que marca la diferencia entre los hace 49 años a hoy es el teléfono. Claro. Yo, por ejemplo, vivía en Lomas de Zamora, en Banfield. Yo, para hablar con Chicha, que vivía en La Plata, tenía que ir hasta Lomas de Zamora a pedir línea, y a veces estaba 2-3 horas sentada esperando que me diesen línea. Claro. Ahora agarrás el celular, te lo sacás y llamas a cualquier parte del mundo directamente. Entonces, esos hacen los cambios también, tanto en la búsqueda como en la comunicación. Casi. Y esos viajes al exterior
en este caso a Brasil, pero después se hicieron otros a otros lugares del mundo, para poder instalar la idea de los detenidos desaparecidos en el mundo, porque si se quedaban acá... Bueno, las madres ya habían salido, Sí, ellas sí, ya sí, habían ya salido. Quiero contestar su pregunta. Paula nos llega por intermedio de una abuela que le habían localizado a sus nietos en Chile, en Valparaíso. Ella pasaba por abuelas para que le pagasen el viaje, y después volvía directamente de Chile, se iba para Uruguay, era una abuela uruguaya. Y cuando en uno de sus viajes trae 3 fotos diciendo que a veces si no éramos una de las nenas que estábamos buscando, porque ella la persona que le había dado las fotos le había dicho que ella había escuchado una discusión en la pareja apropiadora de Paula, en la cual la mujer le decía a él: vos mataste los padres y me trajiste la chiquilina para que me arruine la vida a mí. Lo otro, cuando ella trae las fotos, y bueno, cuenta eso, y nosotros empezamos a ver, porque la foto traía en el dorso el nombre de pila de la nena y la dirección donde estaba. Mira. Así que bueno, empezamos a ir. Ellas vivían en Uruguay, Chacarita, ¿no? La familia apropiadora, la Ballén. En Chacarita vivían. Claro, porque vos te venías a investigar desde... Claro, yo viajaba de casa de Banfield al barrio de ellos. Ellos vivían a 3-4 cuadras de la estación de Chacarita. Y yo venía porque la idea, por supuesto, fue un trabajo de Chicha. Ella quería que yo me vaya a un hotel por ahí unos cuantos días, y no, yo tenía mi casa, tenía mis hijos, tenía mi marido, así que le dije: no, mira, yo te prometo que todos los días voy a estar en la zona. Así que me venía temprano a hacer las compras en los alrededores. O sea, la verdulería, por ejemplo, estaba enfrente de la casa de Paula. A la media cuadra para un lado estaba la panadería, para el otro estaba la carnicería. O sea, la cuestión era mimetizarse con el barrio para que no llamar la atención y poder estar viendo las horas de entrada, salida de la nena. Teníamos que averiguar todo. Y ahí la viste a Paula. La vi a Paula, la primera vez que la vi, sí fue... Me imagino la sensación. Fue muy duro, porque fue darme cuenta que no estaba la madre. Claro. Porque a mí lo que nos habían dicho era que las presas en Uruguay estaban en un colegio de monjas, no me acuerdo el nombre de la congregación, por supuesto, y que estaban con sus criaturas. Así que la nena era chiquita. La nena las tenían hasta los 3-4 años, estaban con las madres presas. Así que verla ahí, verla bajar del micro, y lo único que ella defendió su nombre, nunca quiso contestar al nombre que le querían poner, que era Luisa. Mira. Ella le decía: no Paula, no Mira. Paula, así que le quedó el nombre. Y verla ahí la reconocí, sí, porque en ese momento Paula tenía 4 años, con lo cual todavía tenía la estructura de bebota. O sea, las piernitas gorditas, sus rulitos, era todavía chiquita. Después cambian, cuando van creciendo lo saben, cambian. Así que bueno, esa era la respuesta a ti. Qué fuerte. Beto, acá que tenemos nuestro compañero y amigo 15 horas esta tarde, así que... No, la verdad que no tenía muchas preguntas porque vinimos un poco charlando en el auto, pero ¿cuál fue el momento más difícil? O sea, pasaste por un momento que vos dijiste: no, no doy más, porque puede ocurrir también que uno Sí, seguro. se sienta ya agotado en sus fuerzas y en su capacidad mental. ¿Pasaste por algún momento así o no? Mira, lo pasé, pero yo no me puedo acordar si tenía a Paula eso. Cada vez que quiero recordar eso, porque acá entra en juego el doctor Ramos Padilla, Alejo. Sí.
un buen día llegué a tribunales y dije, bueno, basta, no, ya no doy más, no quiero más, qué sé yo. Y me estaba esperando él, y yo lo miré, era jovencito, recién recibido, hacía muy poquito que se había recibido, y estaba acompañándonos, pero a full, a nosotros, tratando de crear su camino también, o sea, con todo lo que eso significa para un hombre de 24, 25, 28 años. Y lo miré y dije, pero ¿cómo es posible? Yo tengo lo que buscar. Él, que solo lo hace por solidaridad y nos acompaña tanto y estaba pasando problemas serios, y él sigue adelante cada vez con más compromiso. Y no, bueno, ahí dije, bueno, basta de cansancio, y bueno, hasta hoy sigo. Me parece bárbaro. Te duró poco el cansancio. Ahí en una nota que diste con Miriam Bregman, hay una frase que subrayamos acá que nos parece que es una frase tuya, pero que engloba en general la lucha de abuelas y demás, ¿no? El dolor te construye, te destruye, y a mí me construyó, y tiene mucho que ver con toda esa lucha de tantos años, cómo se sostiene, ¿no? Con todo, conmigo tiene que ver con todo, porque conocí a mucha gente que me acompañó, que me enseñó, que me guió. Por ejemplo, Mirta Baravalle fue una. Mirta Baravalle, Chicha Mariani y Licha de la Cuadra son las tres mujeres con las cuales yo tenía un vínculo muy, muy estrecho, y fueron las que me fueron construyendo, cada una desde su manera de ser, ¿no? Las tres muy distintas, pero las tres muy firmes, las tres muy honestas. Tres personas maravillosas. Yo siempre digo que si yo hubiese podido elegir mi madre, fuera de lo que dicen que elegimos antes de nacer, hubiese elegido a Licha de la Cuadra. Licha de la Cuadra era una persona maravillosa, una mujer con la cual uno podía hablar cualquier cosa y siempre tenía una palabra. Así fuese lo más pequeño de uno como lo más importante, ella siempre tenía una palabra. Y Chicha lo que significaba como compañera, como nos elegimos hermanas de alguna manera, y nos acompañamos, y después cuando yo recupero a la nena, sigo acompañándola en su trabajo, en todo lo que ella fue gestionando, creando para la búsqueda de los chicos, para poder recuperarlos, en fin. Chicha fue una persona que modificó la manera de pensar del mundo entero con respecto a identidad. Claro. Porque antes nadie hablaba de identidad. A partir de abuelas, del trabajo de ella misma, porque ella estaba por viajar a Estados Unidos. Ella compraba el diario El Día en La Plata, y en un sueltito del diario El Día salía como que se podía identificar a una persona por el cabello. Así que se llevó su sueltito, allá la esperaba, se encontró con el doctor Penchazade, y él la conectó con científicos, y bueno, lo que ellos le dijeron era que los dejara pensar que podía ser que se podría lograr identificar una criatura en ausencia de sus padres a partir de los análisis que se hacía para trasplante. Así que bueno, después en enero del 84 le mandaron un telegrama diciendo que habían logrado poder identificar, y que le habían puesto el nombre al análisis como índice de abuelidad. Claro. Eso marcó un quiebre, un hito fundamental, claro, en la lucha también. Pero para todo el mundo. Chicha contaba que, por ejemplo, iba a lugares donde, cuando fueron sacados los chicos por la guerra, que había mucha gente que se acercaba para preguntarle cómo podía hacer para conectarse con su familia, de qué manera. O sea que fue un trabajo inmenso, socialmente y humanamente, ¿no? Sí.
Y ahí en junio del 84 es que viene Marie Claire, ¿no? Sí, sí. Y pone en práctica la técnica, digamos, ¿no? Bueno, con respecto a eso, con respecto a Paula, los análisis se lo habían llevado, la habían llevado a tribunales, nunca me acuerdo el laboratorio que tiene tribunales, el espacio, en abril del 84. Le habían hecho análisis, pero daba la casualidad que el mapa genético de la nena era el del padre copiado, puesto el nombre. Claro. Bueno, todos tenemos papá y mamá, aunque alguno de los dos esté ausente, pero en el momento de la gestación estuvieron los dos. Así que fueron rechazados esos análisis. Claro. Y seguimos pidiéndole al juez, que era su tutor en ese momento. Y mientras buscamos en qué lugar se podían hacer los análisis, y se eligió el Hospital Durán porque era nacional, hoy es municipal, pero en aquella época era nacional para poder trabajar con todo el país. Así que bueno, después otra de las cosas que está bueno aclarar, por ejemplo, teóricamente el Banco de Datos Genéticos nace en el 87. Pero en realidad ya en el 84 claro, empieza a identificar chicos, o sea, hay varios chicos identificados. Lo que pasa es que había que crear las leyes claro, para darle sustento al trabajo del laboratorio. Claro. Así que bueno, cuando las leyes están es recién en el 87. Claro. En tu caso, hay una anécdota, no sé si vos lo corroboraste, que la historia oficial, la película famosa, se basó en el caso de Paula y tuyo. Bueno, muchas veces Chicha se lo dijo a la guionista, y ella dijo siempre que no. Yo no sé si lo negó porque era como que era una creación suya de su mente, o porque pensó que podríamos pedirle algo. Sí, por ahí sí, ¿no? Entonces no lo negó siempre, pero la historia oficial es una imagen mía. Claro. Era mi manera de defenderme, de sostenerme. Por ejemplo, como yo agarraba la cartera en aquel momento, o como iba y me paraba en un árbol a mirar todo el tiempo que fuera necesario, la búsqueda de un lugar a otro, dónde era el colegio, dónde era, o sea, uno lo cuenta ahora, pero fue un trabajo muy muy artesanal y muy de hormiguita, ¿no? Para puesto al servicio de poder identificarla. Claro. Y ahí el apropiador era de la Brigada de San Justo, ¿no? ¿Perdón? El apropiador de Paula. Era comisario de la Brigada de San Justo. Y bueno, el que también hizo la adulteración de la partida y todo eso fue... Está vinculado a los casos de Mercedes-Benz, ¿no? También. Vidal era el médico, ¿no? Vidal, ¿puede ser? Sí. Lo que pasa es que con el tema de la partida, es que la partida era legal, lo que no era legal era lo que estaban mostrando para testificar. Claro. Así que bueno, ese era el tema, de ahí los análisis, ¿no? Para poder... Claro, porque a diferencia de otros casos que fueron apropiados o apropiadas cuando nacieron en centros clandestinos, Paula ya tenía 23 meses, ¿no? 23 cuando meses, fue apropiada, claro. Y de hecho la anotaron con esos casi 23 meses menos. Claro. Lo que hizo que cuando yo la encontré con 8 años todavía estaba en jardín. Claro, o sea, yo la vi la primera vez viniendo del jardín con su pintorcito. Claro. Lo que fue que me llamó la atención, y yo dije, no puede ser, porque tenía que estar en segundo grado. Claro. Pero bueno, después... Y ahí con toda... Porque la pelea judicial después fue muy muy larga, ¿no? Un año. A ver, un año hasta hacer el cambio de guarda, pero que le devolvieron los papeles y todo, fueron casi 6 años. Claro. Tenía 13 años cuando le devolvieron sus documentos. Y cuando le devuelven sus documentos, los recibe todo. Bueno, yo con el doctor Saunier, que era el secretario, le entrega, firmamos, íbamos saliendo,
Y le digo, Paula, ¿vos te das cuenta que te devolvieron los documentos porque era todo un tema para los colegios, claro, sin documentos? De hecho, yo había tenido un problema en un colegio del Estado por el tema de documentos. claro. Y me contestó, pasó tanto tiempo que se me gastó la alegría. Bueno, llegamos a la puerta, le digo, vamos a festejarlo con un heladito. Y bueno, y fuimos a comer el heladito, que el heladito tiene su presencia en mí, en este caso, porque el día que se hizo el allanamiento habíamos ido con Mirta a vigilar la casa y me dice Mirta, hacía un calor terrible, eran las 12 y pico del mediodía, al rayo del sol había un misérrimo arbolito recién plantado que tenía una hojita. Así que bueno, me dice, hace mucho calor, ¿qué te parece si voy a buscar un heladito? Y le dije, sí, bueno, anda. La verdad que a mí lo que menos me importaba era el heladito en ese momento, porque yo estaba más que desesperada con lo que estaba ocurriendo con la nena. La cuestión es que mientras ella fue a buscar el heladito, se acercan, a ver, a las horas de salida del colegio de los chicos, y se acercan dos muchachas jóvenes con sus niños, y uno de ellos, de la edad, alrededor de 3 años tenía, y se acercó y me dice si le daba esa hojita que estaba ahí. Para mí fue como que mi hija me dijo, mami, tranquila que acá estoy. Ella era estudiante de agronomía, y quería mucho las plantas, inclusive le había enseñado a la nena, que era una beba, a tocar las plantas, pero despacito porque le duele, le decía. Así que bueno, ese es el heladito y las plantas, ¿no? Todo adquiere un significado especial, Sí. ¿no? En estos casos. Estamos llegando al Sí, final, sí. desgraciadamente, porque Ay, hay no. millones de preguntas que queríamos hacer. Bueno, quería preguntarte de Paula, pero ya se nos fue el tiempo, pero quizás las últimas palabras, las últimas que quieras decir, ¿no? Sí. O alguna pregunta de ustedes y Sobre vamos todo cerrando. pensando que obviamente la lucha de las madres, las abuelas es un faro enorme. ¿Y cómo estás viendo hoy toda esta coyuntura de avance de los discursos negacionistas y demás? Ustedes que tienen tanta trayectoria de lucha y han transitado todo tipo de gobierno, Además, con el incluso nuevo ministro que tenemos, que Claro. tiene historia la familia Presi, ¿eh? ¿Cómo sigue esta lucha? Bueno, el asombro por sobre todas las cosas. El asombro, cómo se pueden destruir 40 y pico años de no digamos de lucha, sino de creación de cosas, de contención, de poder tener leyes que nos hubiesen permitido, había espacios, todo, están destruyendo todo, y lo que no se sabe, porque nos vamos enterando cuando nos vamos acercando a algún lugar y eso ya no existe. Entonces es muy, muy duro. Para mí personalmente es asombroso y decepcionante. Y querría tener 30 años menos para, no digo para volver a empezar, porque a los 50 y pico ya tenía un recorrido, pero transmitir a la gente joven realmente qué fue lo que pasó, pero que lo entiendan. Hay algo que no supimos hacer para que no se cortara el hilo en algún lugar y fuese tan difícil. Lo que pasa es que la sociedad cambió mucho también. Entonces, cuando uno le habla, bueno, vos decías que sos maestro, cuando uno le habla a los pibes de 12, 15, 18 años, te miran con asombro que estás diciendo, y da la sensación que hasta él es más creíble cuando le hablas de San Martín, por ejemplo. Es como que es más tocable. En la mirada de ellos, ¿no? En lo que, Sí, están muy atravesados por estos discursos, ¿no? De negacionismo, Claro, de las redes claro, sociales. aparte, Entonces, claro, ahí todo, entran como en una... Bueno, eso te Bueno, agradecemos muchísimo. Sí. La creación de la asociación Anaí, esa es la razón Claro, de decir la historia real. claro. Dice la canción que si los que ganan
son los que escriben la historia, quiere decir que hay otra historia. Y entre los ataques a las casas, el asesinato a militantes y sus hijos y todas esas cosas, hay otra versión que la oficial. Siempre hay otra historia. De eso Siempre. intentamos hacer en este programa de radio. Te agradecemos 1.000.000. Mirta, compartimos la presentación del libro, de la cual nosotros somos parte, del libro de Mirta, que vos hiciste el prólogo. Nosotros somos con la edición del Pie los que construimos este libro por Mirta, así que nos debíamos esta entrevista contigo. También se puede nunca alcanza. También se puede repetir. Se puede repetir, Sí, exactamente. Elsa, Yo no tengo problema. dale, porque la verdad fue muy cortito. Muy Sí, cortito por el quedamos con- tránsito y todo eso. Gracias a Beto, a Raúl de Oxidarse o Resistir. Hoy 15 horas. Laura, que hace mucho no la vemos en estudio. Y gracias a Radio Va Fénix, más a Pablo. oxidarse que a que ves ahora, Sí, vamos sí, a sí. decir la verdad. Tan celoso, ¿viste? Y gracias a Pablo Gracias y a a Radio Pablo, como Fénix siempre. por permitirnos Exactamente. este momento Así es. de radio. Bueno. Hasta la próxima y muchas gracias, Elsa. Muchas gracias. a ustedes y buenos días. Buenos días.